una selección que cubre desde superhéroes del universo cinematográfico de Marvel y el universo DC hasta terror, fantasía épica asiática y blockbusters que rompieron todos los récords de taquilla. 25 títulos que merecen su atención, ordenados del más flojo al más imperdible según mi criterio honesto. Si este contenido te es útil, me haces un enorme favor dejando tu like y suscribiéndote al canal para que no te pierdas las próximas entregas. Gracias por estar aquí con nosotros. Número 20. The Gorge. Dos operativos de élite reciben la misma misión: vigilar lados opuestos de un enorme abismo secreto sin saber qué hay dentro ni por qué existe ese misterioso lugar. Levi Kane, ex francotirador del ejército de los Estados Unidos, y Drasa, una agente lituana que trabaja para el Kremlin, se comunican desde sus torres durante meses y sin haberlo planeado empiezan a enamorarse a distancia. La dinámica entre Miles Teller y Anya Taylor-Joy tiene una química genuina que sostiene la primera mitad con mucha solvencia antes de que la historia cambie de tono por completo. Cuando la amenaza que habita en el fondo del abismo finalmente emerge, la película da un giro hacia el terror y la ciencia ficción que no a todos les va a parecer bien ejecutado. Las críticas fueron divididas, pero la audiencia la recibió mucho mejor, con 74% en el medidor de Rotten Tomatoes. Se convirtió en el mayor estreno de la historia de Apple TV Plus, lo que demuestra que cuando la premisa es original y el reparto funciona, el público responde aunque los críticos no estén de acuerdo. Número 19. Predator: Badlands. Dan Trachtenberg, el director de Prey, regresa a la franquicia Depredador con una apuesta que nadie esperaba. Esta vez el protagonista es el propio Yautja, el depredador mismo en persona. Dick es un joven expulsado de su clan por no ser suficientemente brutal, y su misión lo lleva a un planeta hostil donde encuentra a Tia, una androide dañada de la corporación Weyland-Yutani del universo de Alien. La alianza entre los dos pone al espectador completamente del lado del depredador por primera vez en toda la historia de la franquicia, lo cual ya es un giro enorme por sí solo. Elle Fanning interpreta a Tia en un papel físicamente exigente que maneja con solvencia y convicción real. Estrenada en cines en noviembre de 2025 y en Hulu desde febrero del año siguiente, recaudó $184 millones a nivel mundial. Trachtenberg tiene planes para una secuela y ya habló con Arnold Schwarzenegger sobre volver como Dutch. El universo Depredador tiene de nuevo un director que sabe exactamente lo que hace y lleva la franquicia hacia lugares muy interesantes. Número 18. The Electric State. Los años 90 en una realidad alternativa donde acaba de terminar una guerra entre humanos y robots de todo tipo. Los robots supervivientes viven confinados en una reserva, pero Michelle, una chica que perdió a su familia en un accidente, descubre que su hermano pequeño sigue vivo dentro de ese territorio prohibido y que lo controla un robot llamado Cosmo. Para encontrarlo necesita cruzar la zona de exclusión y en ese viaje la acompaña un contrabandista con su excéntrico robot de dudosa lealtad. Los hermanos Russo, directores de las películas finales de Los Vengadores, firmaron la producción más cara en la historia de Netflix con un presupuesto descomunal que se nota en cada fotograma de la pantalla. Millie Bobby Brown y Chris Pratt encabezan el reparto con mucha presencia. Las críticas fueron devastadoras con solo 35% en Rotten Tomatoes, pero la audiencia la recibió considerablemente mejor. El libro de ciencia ficción que la inspiró prometía más de lo que la adaptación finalmente entregó en términos narrativos. Visualmente impresionante, aunque narrativamente insuficiente para el potencial del mundo que construye con tanto detalle visual. Número 17. Thunderbolts. Valentina Allegra de Fontaine, la directora de la Agencia Central de Inteligencia, envía a un grupo de superhéroes descartados en una misión que resulta ser una trampa, donde se supone que deben eliminarse entre sí sin dejar rastros. El conflicto interno pasa a segundo plano cuando aparece Bob, un sujeto inestable que fue sometido a experimentos secretos y adquirió un poder que supera al de cualquier miembro del equipo con creces. Florence Pugh lidera el elenco junto a David Harbour, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus y Hannah John Kamen,
todos personajes que venían de distintas producciones del universo cinematográfico de Marvel y que aquí se reúnen por primera vez en la misma historia. La directora de cine la compara con El Escuadrón Suicida y no está muy lejos de ser exactamente eso. Recibió buenas críticas y fue uno de los estrenos más sólidos del estudio en los últimos años, con una dinámica de grupo que funciona mejor de lo esperado. Para los fans del universo Marvel que buscan algo más oscuro y humano, es exactamente la película que estaban buscando. Número en HBO Max. Número 15. Omniscient Reader. El mundo de Kim Doksha se destruye literalmente cuando la realidad empieza a seguir las páginas de su novela web favorita sobre el fin del mundo, historia que él es el único que llegó a leer hasta el final de verdad. Ese conocimiento exclusivo lo convierte en el único capaz de predecir las catástrofes que vienen, entender las reglas de la nueva realidad y posiblemente cambiar el final ya escrito para todos los demás. Es una producción surcoreana de fantasía y acción épica basada en uno de los web novels más populares de los últimos años, con todo lo que eso implica. Escenarios enormes, poderes imposibles y una narrativa que no para de elevar las apuestas en cada nueva escena del metraje. Lee Min-ho protagoniza con la presencia que sus fans ya conocen bien de sus trabajos anteriores en el drama coreano de gran alcance internacional. Para los aficionados al género fantástico asiático que buscan algo con escala real, ambición narrativa consistente y un concepto que de verdad no han visto antes en ninguna otra parte, esta producción es exactamente lo que estaban esperando. Número 14. Megan 2. 2 años después de la masacre que armó la muñeca asesina, Gemma se convirtió en autora reconocida y activista por el control de la inteligencia artificial. Mientras tanto, una corporación militar usó la tecnología de Megan para crear un nuevo superarma llamada Amelia, más rápida o más inteligente, y sin ninguna intención de obedecer las órdenes de nadie, una vez que toma conciencia propia y decide actuar por sí misma. Para detenerla, Gemma tiene que volver a activar a Megan, pero esta vez necesita ser aún más peligrosa, más impredecible y más fuera de control que durante la primera vez que se desató en el laboratorio. La primera película fue una sorpresa enorme del cine de terror de 2022 y construyó una base de fans entusiasta. Allison Williams regresa junto a Violet McGraw con la misma dinámica que funcionó tan bien en la entrega original del director Jared Johnstone. El tono oscila entre el humor negro y el terror de manera que funcionó bien con el público objetivo. Para los seguidores de la primera, esta continúa en la misma línea. Número 13. The Life of Chuck. Catástrofes de escala planetaria que nadie puede explicar están hundiendo a la humanidad en la desesperación más absoluta que se pueda imaginar. Un maestro de escuela llamado Marty, en medio del caos que consume todo lo que conoce, se reencuentra con su exesposa a quien todavía ama con la misma intensidad de siempre. Los dos empiezan a notar algo extraño: vallas publicitarias, grafitis, inscripciones en el cielo, mensajes por todas partes agradeciendo a un tal Charles Kranz, un contador aparentemente ordinario que no parece tener nada especial en absoluto. ¿Quién es ese Chuck? ¿Y por qué el mundo entero le da las gracias específicamente a él en sus últimas horas de existencia? Mike Flanagan, el director de La Maldición de Hill House y Midnight Mass, adapta el relato de Stephen King con Tom Hiddleston en el papel protagónico. Recibió críticas muy positivas por su enfoque filosófico y su carga emocional sin manipulación evidente. Tiene esa calidad de los mejores trabajos de Flanagan. Te hace sentir algo profundo sin que se note el esfuerzo que hay detrás del resultado final. Una película que pide silencio. Número 12. Captain America: Brave New World. Sam Wilson, el nuevo Capitán América, junto con su protegido Falcon, intervienen para evitar la transferencia de un valioso metal alienígena llamado adamantium a un comprador misterioso que nadie puede identificar con seguridad suficiente. Por ese servicio los invitan a la Casa Blanca, donde acaba de instalarse como nuevo presidente el general Thaddeus Ross.
En medio de la celebración oficial, Ross sufre un ataque y el propio Capitán América queda en el centro de un incidente internacional sin haberlo buscado ni causado en ningún momento. La producción tuvo muchos problemas con reshoots y los fans llegaron al estreno con expectativas muy bajas que casi nadie quería admitir en público. El resultado fue mejor de lo esperado, aunque dividió a los seguidores más exigentes del material de origen del cómic. Anthony Mackie toma las riendas del escudo con Harrison Ford como villano en un rol inesperado que resultó ser uno de los aspectos más comentados del film en todas las redes sociales. Una primera película del nuevo universo que cumple su función de establecer las bases y no decepciona en absoluto. Número 11. Lilo, Stitch. Stitch es un experimento ilegal de un científico loco que termina arrestado y enviado a una prisión intergaláctica de la que logra escapar aterrizando en la Tierra por accidente. Allí conoce a Lilo, una niña hawaiana solitaria que lo adopta pensando que es un perro raro y diferente a todos los demás que conoció antes. Stitch empieza a usarla como cobertura estratégica, pero termina siendo reformado por ese vínculo familiar genuino que nunca había conocido en ninguna parte del universo. El live action del clásico animado de Disney del año 2002 tiene a Maya Kealoha como Lilo y a Sydney Agudong como su hermana mayor Nani en un reparto que funciona bien. La adaptación recibió críticas mixtas con muchos fans, señalando que la magia del dibujo animado es muy difícil de trasladar a imagen real sin perder algo importante en el proceso, pero el público la recibió con mucho cariño y fue un éxito de taquilla considerable. Disponible en Disney Plus para quienes quieren revivir la experiencia o presentarla a una nueva generación de niños que todavía no conocen a Stitch. Número 10. A Minecraft Movie. Steve, un empleado de oficina completamente aburrido, termina en una tierra mágica donde todo es cúbico y con imaginación se pueden construir cosas imposibles que desafían cualquier lógica conocida. Encuentra allí su lugar en el mundo, pero cae prisionero de la malvada bruja Malgosha y su ejército de cerdos guerreros que controlan el territorio. Años después, 4 perdedores más caen en ese mismo mundo y juntos tienen que aprender las reglas para sobrevivir y volver a casa con vida. La adaptación del videojuego más vendido de la historia era una apuesta enorme y resultó ser uno de los mayores éxitos de taquilla del año sin discusión alguna posible entre los analistas de la industria. Jack Black y Jason Momoa encabezan el reparto con una energía que encaja perfectamente con el universo y el tono que la película necesitaba. Las críticas de los adultos fueron mediocres, pero el público de todas las edades la amó con entusiasmo genuino. Recaudó más de $900 millones y se convirtió en una de las adaptaciones de videojuego más exitosas de la historia del cine. Número 9. 28 Years Later. 28 años después del brote del virus de la rabia que convirtió Gran Bretaña en una pesadilla absoluta y sin retorno posible, la isla sigue habitada principalmente por infectados, mientras algunas comunidades no contagiadas sobreviven en aislamiento total y en condiciones muy extremas. Un joven busca un médico para su madre moribunda y su camino lo lleva a cruzar ese territorio mortal donde cada decisión puede ser la última que tome antes de que sea demasiado tarde para rectificar. Danny Boyle regresa a dirigir la tercera parte de la saga que empezó con 28 días después. Aaron Taylor Johnson protagoniza con Jodie Comer y Ralph Fiennes en el reparto. La segunda parte, El Templo de Huesos, tiene escenas ya filmadas y se espera que llegue pronto. Para los fans de las primeras 2 películas, el regreso de Boyle a este universo es exactamente el evento cinematográfico que venían esperando con tanta paciencia durante 2 largas décadas de espera. El terror frenético de los infectados vuelve con toda su brutalidad y la energía visual que hizo famosa la franquicia, y no decepciona. Número 8. How to Train Your Dragon. Hiccup es un joven vikingo en una tribu que lleva generaciones en guerra con los dragones, cuando inesperadamente toma amistad con Chimuelo, un dragón raro al que nadie ha podido cazar antes.
empieza a ver el mundo desde un ángulo completamente diferente, que lo llevará a desafiar todo lo que su pueblo cree que sabe sobre estos animales y sobre la propia guerra ancestral. El remake en imagen real del clásico animado de DreamWorks del año 2010 tiene el enorme reto de convencer a una generación que creció amando la versión original con todo su corazón y toda su nostalgia. La película animada ocupó el tercer lugar en la lista de los mejores dibujos animados de la historia según votaciones masivas, con más de 30,000 votos registrados en total. Mason Thames protagoniza como Hiccup con mucha convicción y entrega visible en cada escena del metraje. El público la recibió con más calidez de lo que muchos esperaban, reconociendo el esfuerzo genuino de preservar la emoción y la esencia del material original con respeto, y no decepciona, en absoluto. Número 7. The Running Man. En una América distópica del futuro, Ben Richards participa en un brutal programa de televisión donde los concursantes huyen de asesinos profesionales mientras los espectadores apuestan en tiempo real con sus vidas como moneda de cambio. Richards no está ahí por la fama ni por el entretenimiento que ofrece el show. Necesita el dinero para pagar la operación de su hija enferma, que no puede costear de ninguna otra manera posible por sus propios medios. Edgar Wright, el director de Baby Driver y Scott Pilgrim, adapta la novela de Stephen King con Glenn Powell en el papel protagónico con total convicción y energía visible. Es la segunda adaptación del libro después de la de Arnold Schwarzenegger en 1987 y la más fiel al espíritu de la novela original de Stephen King. Las críticas fueron muy positivas, destacando el ritmo vertiginoso, la dirección precisa y la actuación de Powell, que confirma ser la estrella de acción más sólida de su generación. Stephen King aprobó personalmente el casting, una de las grandes sorpresas del año, y no decepciona. Número 6. Avatar: Fire and Ash. Una semana después del final de El Camino del Agua, Jake y Neytiri intentan recuperarse de la pérdida de Neteyam, mientras los humanos aumentan la presión sobre Pandora, sin considerar las consecuencias de sus propias decisiones. Además de esa amenaza externa constante, los protagonistas se enfrentan al clan McVanner, el pueblo de las cenizas, liderado por la guerrera Barang, cuya gente está dispuesta a proteger sus tierras con cualquier medio necesario, incluso si eso significa volverse contra otros Na'vi de clanes distintos. La tercera entrega de la saga más taquillera de la historia, dirigida nuevamente por James Cameron con su obsesión habitual por la escala técnica y el detalle visual extremo al que ya nos tiene acostumbrados durante décadas. El tiempo entre películas sigue generando debates entre fans impacientes, pero las imágenes presentadas mostraron un Pandora en llamas que cambia radicalmente la paleta visual de las entregas anteriores. Para quienes se engancharon con este universo, el regreso promete llevar la historia hacia territorios más oscuros y complejos emocionalmente de lo que hemos visto hasta ahora en esta saga, y no decepciona. Número 5. The Fantastic Four: First Steps. La historia se desarrolla en una tierra alternativa de los años 60 donde la Fantástica Cuatro son los primeros superhéroes del planeta y el equipo favorito de toda la nación. Todo cambia cuando el Silver Surfer llega como heraldo de Galactus, una entidad cósmica que planea devorar el planeta entero y no negocia con nadie. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn lideran el primer reboot exitoso de esta franquicia después de múltiples intentos fallidos en el pasado que dejaron a los fans con pocas esperanzas de ver una buena película. La elección de ambientar la historia en los 60 le da una identidad visual única que la distingue completamente de cualquier otra producción del universo cinematográfico de Marvel. Y eso es exactamente lo que el proyecto necesitaba para diferenciarse del resto. Las críticas fueron muy positivas y el público la recibió como el regreso que los fans de los Cuatro Fantásticos llevaban décadas esperando, con muy poca esperanza de que llegara bien ejecutado algún día. Una de las mejores apuestas del estudio en los últimos años. Número 4. Superman. Clark Kent, el alienígena de Krypton instalado en el metrópolis estadounidense, ha dedicado toda su vida a servir a la humanidad bajo la identidad de Superman. Cuando el millonario tecnológico Lex Luthor convence al gobierno y al pueblo de que Superman es una amenaza en lugar de un protector genuino y necesario para todos, el héroe tiene que enfrentarse al desafío más difícil de su carrera:
cómo proteger a una humanidad que no confía en él ni en sus intenciones. James Gunn, el nuevo codirector de DC Studios, escribe y dirige el primer film del universo DC, renovado con David Corenswet como el nuevo Hombre de Acero. Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor completan el triángulo central con solidez y una chemistry que se siente genuina en cada escena que comparten juntos en pantalla. Recaudó más de $600 millones a nivel mundial y demostró que el universo DC puede funcionar cuando hay una visión creativa clara y bien definida detrás del proyecto. Disponible en HBO Max y no decepciona en absoluto, sin duda. Número 3. Mickey 17. Mickey Barnes tiene un trabajo único en todo el universo. Es un prescindible, un trabajador desechable en una misión de colonización espacial que muere regularmente en experimentos peligrosos y es imprimido de nuevo cada vez que eso ocurre sin que nadie lo lamente demasiado. Todo va según el protocolo hasta que Mickey 17 sobrevive a una misión en la que todos lo daban por muerto y al regresar descubre que ya le han imprimido un reemplazo completo. Mickey conviviendo va en contra de todos los protocolos de la misión y ninguno de los dos quiere ser el que desaparece para siempre. Bong Joon-ho, el director de Parásitos, adapta la novela de ciencia ficción con Robert Pattinson en un doble papel que le exige mucho técnica y emocionalmente al mismo tiempo en cada secuencia. Mark Ruffalo, Naomi Ackie, Toni Collette y Steven Yeun completan el reparto con mucho carisma. Fue un fracaso de taquilla, pero la crítica la valoró con 77% en Rotten Tomatoes. Una sátira brillante sobre la desigualdad y el trabajo prescindible que tiene la firma inconfundible de Bong en total. Número 2. Sinners. Los gemelos Smoke y Stack, metidos durante años en el mundo criminal, vuelven al delta del Mississippi con un plan claro: abrir un juke joint, ese tipo de local de blues y baile donde los negros del sur profundo podían sentirse personas aunque fuera por unas pocas horas robadas a la dura realidad de la época. La música de su primo Sammy atrae más de lo que esperaban cuando un grupo de vampiros llega buscando algo que solo ese nivel de arte y emoción pura puede darles. Ryan Coogler, el director de Black Panther y Creed, escribe y dirige con Michael B. Jordan en el doble papel de los gemelos. Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O'Connell, Delroy Lindo y Wunmi Mosaku forman un elenco extraordinario que eleva el material en cada escena y en cada nota musical que suena. Recaudó más de $370 millones y tiene un 97% en Rotten Tomatoes. Una de las películas más celebradas del año que nadie esperaba que fuera tan perfecta en su mezcla de géneros, historia y emoción genuina. En total. Número 1. Black Phone 2. 4 años después de que Finney sobreviviera al secuestro más aterrador de su vida, su hermana Gwen empieza a tener sueños perturbadores donde ve a 3 niños siendo acosados en un campamento invernal en los años 50. Cuando el teléfono negro vuelve a sonar en sus pesadillas y ella entiende la conexión con algo que ocurrió décadas atrás, convence a su hermano para ir al campamento y descubrir la verdad que hay detrás de todo esto. Ethan Hawke regresa como el agarrador, con una presencia más inquietante que nunca, porque viene del otro lado. Scott Derrickson dirige con la misma mano firme de la primera entrega sin perder nada de lo que funcionó originalmente. El año 2025 fue el más difícil de Blumhouse con varios fracasos seguidos. Y Black Phone 2 fue el rescate que el estudio necesitaba. $132 millones recaudados con solo 30 millones de presupuesto. Una ecuación perfecta. Si disfrutaste la primera, esta tiene todos los elementos que te engancharon más. Una mitología expandida que hace que el agarrador sea aún más aterrador. Y así cerramos la selección de lo mejor en ciencia ficción y fantasía del año. 20 películas que van desde las grandes franquicias hasta las sorpresas más inesperadas de la temporada. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente entrega con más recomendaciones. Gracias por vernos.